Hoy vamos a empezar una serie. Miren, les voy a explicar esto. Durante los días martes vamos a desarrollar series de estudios también, al igual que los domingos. Los domingos van a ser series de estudios. Por ejemplo, empezamos a hablar de la fe. ¿Se acuerdan? El domingo. Este otro domingo vamos a hablar de la fe desde otro punto de vista, ya de la fe que salva. ¿De acuerdo? Para que vayan sabiendo. Durante los martes vamos a empezar a hablar de cómo conocer a Dios, de conocer a Dios. Las series se van a hacer conocer a Dios. Hoy el tema es el Dios que camina con su pueblo. Y vamos a desarrollar algunos versículos para que veamos qué consecuencias, qué beneficios y qué conlleva el caminar con Dios. El otro martes seguiremos con la serie, pero ya el otro martes hablaremos de un atributo de Dios. Podremos hablar de la eternidad de Dios, de la fidelidad de Dios, del amor de Dios, de la ira de Dios, cualquiera que sea la cosa, el atributo. Vamos a hablar, hijo, vamos a hablar de eso. Vamos a conocer a Dios. Los días martes vamos a hablar de esta serie, conocer a Dios. Hoy empezamos. Los jueves será puro adoctrinamiento, lo que es el discipulado. Y el domingo ya estamos hablando sobre lo de la fe. Bueno, vamos a seguir entonces. Ok. El tema es el Dios que camina con su pueblo, de la serie Conociendo a Dios. Siempre que se emprende un camino acompañado, es necesario que las personas que emprenden ese caminar sepan cuál camino es, a dónde van, cuál es el precio y estar dispuestos a invertir el tiempo necesario para llegar a la meta. Por ejemplo, cuando usted va a Danlí, ¿qué es lo primero que tiene que saber usted? Si usted quiere ir a Danlí, ¿qué es lo primero que tiene que saber? El camino. El camino, ajá. Tiene que ver hasta en qué bus tiene que ir, va. Si van el de las manos, lo van a llevar para otro lado. Tiene que ir, tiene que haber el camino para saber qué bus va a tomar. Otra cosa, cuando está en el bus, ¿qué tiene que saber antes de montarse, va? Que es la ruta indicada. Bueno, sí, ya sería el bus, ¿verdad? El amarillo, digamos. Casi son todos amarillos. Pero, no, ¿qué más sabemos? Pero hay buses amarillos. Sí, hay grises, sí. Pero tiene que decir. El paraíso. ¿Qué otra cosa tenemos que saber? ¿A dónde bajarnos? ¿A dónde bajarnos? Y otra muy importante. ¿A qué vamos? También aquí vamos, va, pero hay otra bastante importante también. El pasaje. Si usted no tiene pasaje, no lo monta. Lo montan, pero lo bajan allá maleado, porque ya no pagó. Esto es así. Cuando emprendemos un camino tenemos que analizar muchas cosas. Y cuando lo hacemos con alguien, porque yo no sé si usted alguna vez ha viajado con alguien, va a Danlí, de repente va con una persona incómoda. ¿Qué problema? Cuando viajamos, mire, a mí me gusta, yo soy sincero, a mí no me gusta, cuando yo voy viajando, yo no sé si tengo la dicha o la desgracia para muchos, pero yo siempre casi viajo solo, casi nunca se sientan a mi lado. No sé si es porque dicen que me va a incomodar el gordito, ¿eh? Va a incomodar el gordito seguro y por eso dicen, pero siempre, casi siempre, soy el último de los asientos que se sientan a la par. A mí no me ofende, a mí me relaja. Pero es bien difícil cuando usted recorre un camino o va haciendo un viaje y la persona que va a la par es incómoda. Que ciérreme la ventana, que abra la ventana, que mire que tengo ganas de vomitar, que mire que cambiemos de lugar, o que muchas cosas, ¿cierto o me equivoco? Más de algunos hemos tenido un viaje así. Va con los teléfonos, con la música de Daddy Yankee, muchas cosas, ¿verdad? Ahora, algo muy fundamental cuando recorremos un camino, pero el tema se llama el Dios que camina con su pueblo. Cuando caminamos con Dios, que debe ser nuestro compañero, ¿verdad?, de todo este camino que se llama vida, es importante que apliquemos el principio de Amós, capítulo 3, versículo 3. Con este vamos a empezar. Amós, profeta Amós, capítulo 3, versículo 3.
Amós 3, versículo 3. Me dicen amén cuando lo tengan. A ver. Léalo con voz de trompeta, hermana Jackie. Amós 3:3. Esperen lo que estos muchachones están ahí un poco más lentos, pero ya lo van llegando. Está entre Génesis, Apocalipsis, estaría en 3:3. Amós está después de Joel, Oseas, Daniel, Ezequiel, o sea, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel. Después de Amós está Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc. Te he muerto. Amós. Es, no sé, como el 839 por ahí. De las páginas. Ya vimos cuánto leemos la Biblia, ¿va? A ver, amén, amén, dígale. Ok. Andar dos juntos, si no se hubieran puesto de acuerdo. Léelo otra vez. ¿Cuál es? Amós 3:3. Andarán dos juntos, si no se hubieran puesto de acuerdo. Ok, dice Amós 3:3, símbolo de pregunta. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Qué? No pueden. Dos personas que no están de acuerdo hasta para comer. Cuando uno va a un restaurante, no, que yo quiero jarocho, no, que yo quiero picolino. No, va a definirnos qué vamos a comer, va. Si no, vos agarras por tu lado y yo agarro por el mío. Todo tiene un principio. Entonces, Amós 3:3 dice que no andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Si el Dios que camina con su pueblo, tenemos que caminar con Dios en un mismo sentir. Si no podemos caminar con Dios en un mismo sentir, no vamos a avanzar nunca. Nunca. Porque el principio de la Biblia de Amós es definitivo. No andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Porque si andan juntos, andan cascarrabias, ¿verdad? ¿Ustedes han visto a los viejitos o esos señores o esos matrimonios cuando andan maleados en la calle? Viejos, y ahí empiezan, ¿verdad? Y avanzan, pero van mal. No disfrutan el viaje. El camino que recorremos en esta vida, si lo recorremos a la par de Dios, tenemos que hacerlo en un mismo sentir con Él, hijo. Tenemos que hacerlo en un mismo sentir. Ahora bien, la Biblia dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Así que si nos ponemos de acuerdo con Dios, durante todo lo que dura el camino, tenemos que estar de acuerdo. Por ejemplo, si usted dice, voy para Danlí, y allá cuando va por el pescadero dice, no, yo no voy para Danlí, yo voy para Las Manos. Lléveme a Las Manos. ¿Qué le va a decir el bucero? El bucero le va a decir, este bus va para Danlí. Usted se montó para Danlí, no se montó para Las Manos. Si no, hubiera agarrado otro bus. Entonces, es importante que desde el inicio hasta el final, el camino que tenemos que recorrer en el Señor, lo recorramos en obediencia, en un mismo sentir con Dios. Ahora, es importante, como decíamos, ¿verdad? Decía Carlos, que si vamos a Danlí, ¿qué es lo primero que tenemos que conocer? El camino. Porque si yo digo, voy para Danlí, pero no conozco el camino, me podré montar en el bus. Pero el bus puede ser que no vaya para Danlí, como yo no conozco el camino, me puede llevar a otro lugar. Hay otra cosa que se lo olvidó también. A ver. Saber dónde montar. Por eso así, pues. Bueno. Saber dónde agarrar el camino correcto. ¿Dónde podemos encontrar? Bueno, eso es un buen punto. ¿Dónde montarnos para llegar a la meta, verdad? Ahora, cuando nos referimos al camino, nos referimos a Cristo.
¿De acuerdo? Vamos a Juan capítulo 14, versículo 6. Juan capítulo 14, versículo 6. Versículo 6. ¿Cuál? 14. Versículo 6. ¿Alguien que lo lea con voz de trompeta? Don Vidal. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús le dijo, yo soy ¿qué? El camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Por lo tanto, si decidimos tomar este camino, lo tomaremos bajo los estatutos de Dios, y estos son a través de Jesucristo, porque solo a través de Él somos aceptados por el Padre. Este camino no siempre será fácil. Por eso aquí viene esto. Caminar con Dios no siempre será fácil. Apréndase. Caminar con Dios no siempre será fácil. Hay iglesias, sectas son, que se llaman Pare de Sufrir, por ejemplo. Que su ideología es que usted no tiene por qué sufrir, no tiene por qué tener una necesidad o una enfermedad, porque Dios es nuestro Dios y por lo tanto Él tiene que mantenernos solventes. Esa es su ideología. Yo entiendo el principio donde lo tergiversaron, ¿verdad? Pero la Biblia dice que en el mundo encontraréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Pablo mismo decía, he aprendido a contentarme cualesquiera que sea mi situación. Sé estar en abundancia, sé estar en necesidad. ¿Cuántos aquí hemos tenido necesidades? Yo no lo miro carita, pa. Todos. Y el que no ha tenido necesidad es que tuvo pero no se dio cuenta. Porque siempre tenemos algún tipo de necesidad. A veces no solamente financiera, muchas veces también es sentimental o espiritual. Entonces necesitamos que nosotros necesitamos fue el viento. Ok. Nosotros necesitamos apagarlo, pues. Nosotros necesitamos entender que caminar con Dios no siempre será fácil, porque este camino no es un camino de recta, ni parejo, ni cuesta abajo. Muchas veces en este camino encontraremos tropiezos, adversidades, dificultades, enfermedades. Pero cuando caminamos con el Dios que camina con su pueblo, tenemos que entender esto. Primero, que aunque con Dios el camino no será siempre fácil, es necesario que lo recorramos. Por ejemplo, les decía, y el caso este de que vamos a Danlí, es que si tenemos que llegar a Danlí, necesariamente tenemos que emprender el camino, porque Danlí no va a venir hasta donde estamos nosotros. Nosotros nos tenemos que transportar, de tal manera de que nosotros tenemos que emprender este camino con Dios. Ahora bien, cuando caminamos con Dios, esto lo tenemos que tener claro. Aunque haya adversidad, aunque haya dificultad, aunque haya muchas situaciones adversas, cuando caminamos con Dios, Él nos defiende. ¿Escucharon bien? Cuando caminamos con Dios, Él nos defiende. Yo recuerdo cuando en una ocasión me contaban la situación sobre el pastor de Palabra Revelada, de que ellos tuvieron una situación por la propiedad. Alguien se había apoderado de ella
de maneras poco diferentes, ¿verdad? No de las maneras que habían esperado, pero sucedió que ellos habían creído que esa propiedad era de ellos y habían orado y habían clamado. Y aunque la sociedad ya claramente que le atribuía que otra persona era dueña de esa propiedad, ellos creyeron en Dios. ¿Y qué sucedió? A la luz salieron muchas cosas y al final, ¿de quién es la propiedad ahora? De la iglesia, de palabra revelada. Ahora, una persona, recuerdo que un día cuando me contaban esa historia decía, pero eso mismo le pasó a tal gente, eso mismo le pasó a tal persona, y nunca le resolvieron favorablemente. Casi me quisieron decir que el pastor de esta congregación tuvo suerte. Yo le dije, ¿sabes qué? No es suerte, porque Dios peleó por él. Dios peleó por su pueblo. Por lo tanto, tienen un Dios que los defiende. Cuando caminamos con Dios, tenemos un Dios que nos defiende. Quiero que vayamos a Éxodo 14:14. Lo he leído mucho esta semana, pero me gusta mucho. Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Capítulo 14, versículo 14. A ver, amén. El Señor peleará con vosotros, estad tranquilos. Ahora la versión de ustedes es que la versión 2000, la de él. Dice, Espérate, Wilmer, que la va a leer ahí. Jehová peleará por nosotros y vosotros estaréis tranquilos. Jehová peleará por vosotros, promesa, amén. Y vosotros estaréis tranquilos. Ok, si tenemos un Dios que nos defiende y hay promesas que respaldan que Dios pelea por nosotros, dice Éxodo 14:14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Por lo tanto, si Él nos defiende, nosotros debemos estar confiados y no tratar de hacer justicia ni de luchar en nuestras fuerzas, sino en las de aquel que nos llamó. Hay una historia en la Biblia que encontramos allá en Samuel sobre David. Tenía alrededor de 14 años David, y resulta que había un campamento de los judíos que estaban peleando contra los filisteos, y había un gigante cuyo nombre era Goliat. Yo creo que muchos conocen la historia, muy famosa. Pero estaban Goliat y estaba David. Y Goliat todos los días subía 2 veces en el día al campamento, subía al valle y decía, insultaba e injuriaba a los judíos y a su Dios. Pero un día de esos, dice la Biblia que David fue a llevarles ciertas cosas a sus hermanos que estaban en el campamento. Y cuando llegó, dice la Biblia que escuchó a Goliat blasfemar el nombre de Jehová, y él vino y dijo, y yo me imagino a un muchacho apasionado, a un joven temeroso de Dios, llegó y cuando miró a Goliat se enfadó tanto que él dijo, ¿quién es este filisteo incircunciso que osa desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Qué determinación, qué fe la de ese hombre. Cipote, 16 años. ¿Qué hizo David? Agarró su honda, unas piedras, y le dijo, todavía amenazó a Goliat, medía alrededor de 3 metros. Y él tenía 14 años. ¿Y qué le dijo? Hoy daré tu cabeza, hoy daré tu cuerpo a comer a las aves del cielo. 14 años. Como dicen aquí, a 16 años, murmuromba. Pero el hombre creyó. Tenía determinación. Porque no era en las fuerzas de él, sino en las fuerzas de Jehová de los ejércitos.
Por eso él pudo vencer. Y le clavó una piedra en la frente y después le cortó la cabeza. El hombre cumplió. Tal fue la admiración y el terror de los filisteos que salieron huyendo. Y el pueblo de Israel los persiguió. Eso es lo que hace la determinación de un hombre, lo que es la fe. Cuando nosotros sabemos que Dios nos defiende, sabemos que estamos seguros. David sabía que Dios quería librar a Israel de la opresión filistea y ciertamente sabía que Dios estaba enfadado con Goliat, porque la Biblia dice que escrito está que Dios está irado con el impío todos los días, y Goliat era un impío. Y sin embargo le cortó la cabeza. ¿Por qué? Porque cuando caminamos con Dios estamos seguros. Ahora vayamos al Salmo 46:7 para reafirmar este punto. Salmo 46, versículo 7. Versículo 7. Salmo 46:7. Amén. Lo voy a leer yo. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Con esto, aunque nuestro refugio es Dios, no quiere decir, como les decía, que no vamos a sufrir, que no vamos a tener enfermedades. ¿Quién aquí no se enferma? Todos nos enfermamos en algún momento. No quiere decir que no vamos a tener adversidad o escasez en algún momento. Pablo mismo fue un gran apóstol de Dios y tuvo necesidades. Yo les contaba el domingo cómo terminó muriendo, algo triste. Pero el hombre nunca se quejó. ¿Por qué? Porque él sabía que aunque este cuerpo se deterioraba, él tenía una heredad más grande en el cielo. Entonces, aunque suframos, aunque tengamos resistencia o oposición, debemos entender que no debemos de tomar la justicia por nuestra cuenta. Si a usted lo difaman, si a usted le murmuran, si a usted le critican, no meta las manos. Deje que Dios haga justicia. Mi esposa y yo hemos aprendido desde el principio. Deje que Dios haga justicia. Dios se encarga de poner todas las piezas en su lugar, siempre. Siempre. Hoy recuerdo que Wilmer publicó algo, me gustó mucho en su red social, que decía, basado en lo que es las bienaventuranzas: bienaventurados por cuanto por mi causa os vituperen y os persigan y digan cada cosa y cada atrocidad, ¿verdad? Bienaventurados. Si usted decide entrar en este camino, decide recorrer este camino que nos lleva hacia la patria celestial, porque no vamos a Danlí, ¿verdad? Vamos hacia el cielo. Va a haber un precio que pagar. Pero mientras vayamos en el camino, si hemos decidido tomar este recorrido, muchas personas se van a levantar para estorbar su camino. O a quien no le han dicho, y es cristiano. Y es cristiano, y mira, yo qué lástima que no está Osea cuenta una historia, como él es hijo de pastor, ¿verdad? Del movimiento misionero mundial. Dice que cuando era pequeñito, tenía como 7, 8 años, dice que él, siempre habían unos hipotes que lo sopapeaban, dice, lo golpeaban en la escuela, y lo golpeaban, el bullying que llaman, ¿va? Y él tenía que aguantárselo, todos los días, dice que lo agarraban de piñata, pues. Ya sabía que tocaba, el lunes tocaba matemáticas, español, ciencias y bullying. El martes tocaba estudios sociales, dibujo y bullying. Y ya, solo el sábado descansaba y domingo. Pero ¿qué pasó? Dice que llegó un día en que se enojó tanto, ya no aguantó, dice que agarró y le dio también. Y se dieron y se revolcaron y todo, ¿verdad? ¿Y qué dijeron? Y es hijo de pastor. Claro, ellos querían que todavía siguiera llevando palo, ¿va? Entonces, en esto hay algo muy precioso, ¿verdad?
que cuando caminamos con Dios siempre habrá consecuencias. Siempre. Siempre. Usted, si sigue a Dios por el lado correcto, con firmeza, defendiendo las verdades de Cristo, va a haber alguno que diluye el evangelio, habrá algún falso maestro que el primero que va a levantar. Algún hipócrita, como los fariseos, que les decían: oh fariseos, les decía Cristo, a la verdad vosotros por fuera tenéis apariencia de piedad. Perdón, les decía, parecéis sepulcros blanqueados, pero por dentro estáis llenos de inmundicia. A la verdad os presentáis justos delante de los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Así les hablaba Cristo. Entonces, siempre va a haber una consecuencia. Usted anda por el camino correcto, habrá una consecuencia. Los que se dicen amigos en el mundo, pueden ser los primeros en que le tiendan la trampa para que usted caiga en pecado y se aleje de Dios. ¿O no? La misma familia nos estorba. La misma familia nos critica. Nos trata de llevar al límite para tener ese argumento que cuando venimos nosotros y nos dejamos llevar por nuestras emociones carnales, nos diga: y es cristiano. Sí, yo sé que sí. Así nos pasa todo. Ya te lavaron el morro. Y en la iglesia todavía hay personas dentro de las mismas iglesias que en vez de apoyarlo y animarlo cuando viene un nuevo convertido: hermano, no se sienta solo, cuando usted tenga necesidad, llámeme, ahí vamos a estar. En vez de eso, mira, una semana y se van, apostemos, tío. No, él no cambia. Él no cambia, dice, así dice. Entonces, en vez de ser una mano ayudadora, se convierte en una piedra de tropiezo. Y la Biblia dice: ay de aquel que haga tropezar a uno de estos, por cuanto uno de mis pequeñitos. Dice: mejor fuera que se colocaran una piedra de molino y se tiraran al fondo del mar. ¡Qué sentencia! Ok, ahora, algo muy importante es esto. Cuando Dios camina con nosotros, Él nos guía. Éxodo 40, 36 al 38. Éxodo capítulo 40, versículo 36 al 38. Versículo 36 al 38. Cuando Dios camina con nosotros, Él nos guía. 40, versículo 36 al 38. Ok, dale. Dale. 36 al 38. ¿Cómo de trompeta, Wilmer? Ya. Dale. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movía hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Dice que cuando la nube, miren, el tabernáculo de Dios era una tienda, ¿verdad?, que estaba en medio del campamento de los hijos de Israel en el desierto. Pero dice la Biblia que en el desierto, está escrito, que la presencia de Dios se manifestaba en de día era una nube que impedía que el calor del desierto lastimara, digamos, la piel de los israelitas. Y de noche era una columna de fuego para que los mantuviera aclimatados. Porque en el desierto sucede esto. En el día es un calor extremo, pero en la noche es un frío extremo. Entonces esos cambios de temperatura a cualquiera, si usted en el día tiene 46 grados centígrados, está que se está asando, y en la noche está a -2, o lo mató el calor o lo mató el frío. Pero cualesquiera que sea el asunto, dice la Biblia que en esos tiempos la gloria de Dios se manifestaba de esa manera. Dice que la nube se alzaba el tabernáculo y los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba,
no se movían hasta el día que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche en él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Ahora bien, lo peor que podemos hacer cuando caminamos junto a Dios es tratar de caminar este camino a nuestra manera. No podemos tener un evangelio, yo le llamo a la Burger King. ¿Han visto esa hamburguesa famosa? Había un anuncio que decía, la quiero a mi manera, la quiero a mi manera, la quiero a mi manera. El evangelio no se puede querer a nuestra manera, es a la manera de Dios. La ideología, la visión de Manantiales en el Desierto es hacer de una iglesia lo más bíblico posible. Lo más bíblico. Yo sé que va a costar, porque todos venimos amañados de muchas cosas. Algunos ya conocimos el evangelio en otro lugar. Entonces venimos con muchas cosas que el Señor nos tiene que ir formando y quitando. Ahora bien, esto tenemos que entenderlo claro, de que cuando caminamos con Dios, tenemos que dejar que sea Él quien nos guíe, como hacía el pueblo de Israel, que si no se movía la nube, no se movía. Pero si la nube se estancaba, se quedaba, ahí acampaban ellos. Entonces dejaban que Dios los guiara. Yo les cuento esta historia hace, creo que como 2 años, tal vez más. Unos muchachos que eran clientes del negocio, eran 3 muchachos. Uno de ellos jugaba de vivo, que sabía, que conocía Tegucigalpa. Tenían que ir a inscribirse a la universidad pedagógica, la que está al frente de Plaza Miraflores. Y recuerdo que cuando iba de camino, yo me los encontré en un bus. Y les digo, hey, ¿ustedes para dónde van? Voy para Tegucigalpa. Dijo, ¿ahí qué van a hacer? No, vamos a matricularnos. ¿Y conoces Tegucigalpa? Le pregunté yo a ellos. No, yo no, pero este dice que sí. Eran 3. Entonces, yo conozco. Bueno, está bien. Él conoce. Digo, la pedagógica está cerca de donde te dan los buses. Por eso hasta que ese día llegamos a Tegucigalpa, ellos se fueron en otro transporte. Y cuando yo llego, yo los miro que vienen caminando. Se tiran caminando, están jóvenes, ellos pueden caminar, no es mucho. Pero yo los miraba que venía uno y les hacía señas de síganme, así como queda caricatura, síganme los buenos, síganme. Y iban aquellos 2 detrás de él. Y yo iba en un taxi, como estaba lento el tráfico, yo iba viéndolos al otro lado de la calle, ¿verdad? Ellos iban caminando, iban en el taxi despacio. Y digo yo, esos tipos ya van a llegar, digo yo. Pues yo los perdí de vista, ¿verdad? En Plaza Miraflores, yo fui a hacer mis vueltas y todo. Cuando les pregunté, cuando los volví a ver, creo que a los 2 días les pregunté, se reían ellos bastante. ¿Cómo les fue? Les dije yo. No, pues mira, llegamos a Plaza Miraflores y le dijimos a un taxi, llévenos a la pedagógica. ¿Cómo? Le dije que le dije al taxi. Sí, necesitamos ir a la pedagógica. Bueno, móntense, les dije. ¿Cuánto nos va a ganar? No, como 100 empiras creo que les cobró. Entonces los montó, les fue a dar la vuelta y los volvió a dejar. Creo que los metió por el otro lado. La sorpresa de ellos es que cuando salen se dan cuenta que estaban en el mismo lugar, solo tenían que cruzar la calle. Entonces, ellos, ¿qué pasó? ¿Por qué cayeron en ese error? Porque el guía que tenían realmente no sabía dónde estaba la pedagógica. Él creía saber la manera de llegar, pero no sabía. Entonces, yo sé que es muy cómico, pero pasó. A nosotros nos puede pasar que venimos nosotros y queremos llevar el evangelio a nuestra manera, no a la manera de Dios. Entonces creemos que vamos hacia el lugar que Dios nos ha mandado a ir, pero vamos más bien hacia un camino de perdición. Porque hay muchas personas, ustedes escuchan hoy mucho sobre el evangelio y la prosperidad. Pacte, siembre, cosechará, y empieza hasta en enlace y todas esas cadenas, y le tergiversan el evangelio. Y entonces están tan afanados en que usted se haga rico, que no se preocupan en que usted y yo nos volvamos santos, en salvar el alma. Yo siempre le he dicho a la gente, aunque el cristiano puede prosperar, Dios lo puede bendecir. Abraham fue inmensamente rico también. Si Dios considera que usted no va a poder sostenerse en santidad
Él no le va a dar dinero para que usted se pierda. Quien se lo puede dar es los otros, ¿verdad? Para perderlo. Pero Dios no le va a dar algo para apartarlo de usted. Nunca. Entonces cuando Dios guía el camino nuestro, tiene que guiarlo siempre. No, déjame que yo conduzco. Se imagina que ustedes vayan en el bus que va a Danlí y van a mitad de camino y le dicen, no, espérate, quítate que yo voy a conducir. Posiblemente lo bajen, va. ¿Verdad? Va que lo bajan. Usted no es chofer. O aunque fuera chofer, el bus no es suyo. La ruta es de otro. Entonces, pasa lo mismo. Cuando Dios guía nuestro camino, es necesario que Dios guíe nuestro camino. Por lo tanto, ya casi terminamos, debemos estar determinados que, como en el mismo caso de la nube en el tabernáculo de Israel, ¿verdad? Cuando estaba en el desierto, si la presencia de Dios no va con nosotros, entonces es mejor no movernos. Se los voy a repetir. Si la presencia de Dios no va con nosotros, entonces es mejor no moverse. Éxodo 33:15. Éxodo capítulo 33, versículo 15. A ver, hermano. No, estás leyendo mucho vos, está muy... A ver, Claudia. Éxodo capítulo 33, versículo 15. Versículo 15. Y Moisés respondió, tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Lo que les digo, ¿verdad? Si la presencia de Dios no va con nosotros, mejor no nos movamos. ¿Cuántas veces hemos fracasado en un negocio porque lo queremos hacer a nuestra manera? Pues somos cabezones. Yo un día recuerdo que Dios me mandaba, yo estaba necio, quería tener un negocio en Tiopacente, que lo voy a abrir otra vez, porque ya lo había tenido 3 veces. Lo voy a abrir, y Sara me decía, calmate Ángel, deja que Dios abra puertas. Sí, pero es que yo tengo que tener el negocio, y cabeceaba que lo quería. Y un día recuerdo que Dios me dio una palabra en un retiro casualmente. Y me decía, dice el Señor que no corras. Entonces ya me puse yo orejón, ¿va? Que yo soy el que abro y yo soy el que cierro puertas. Y yo dije, bueno. Este año, a principios de este año, en el periódico Minera, que necesitaban personal, que para educación, voy a ir este año. No, me dice mi hija, no voy a pasar, pero él sabía que yo no iba a ir. Me fui a un edificio que me dieron una estafa, porque me mandaron a varias instituciones y en ninguna pedían, o sea, necesitaban personal. O sea, fui a varios que me dieron una estafa como de 1000 empiras. Porque fui dando dinero así. Y al final, cuando ya vi esa traje, así con la cabeza llorando, terminé echándole la culpa a él, por su culpa. Entonces eso es lo que dice antes, ¿verdad? Que cuando yo al principio de este año, bueno, el 1 de diciembre, yo hice un gran error. Tenía que ir un buen testigo, la iglesia me ha traído bastantes problemas. Me sofoqué, tenía mi trabajo. Pero más que usted que no me conoce, pero me cambiamos un chiquito y conoce también, para que no sabe mucho, para que, bueno, yo estoy en mi negocio de teléfonos, vendía teléfonos y todo. Lo sofocamos nosotros, nos haré como una ambición de tener más y tener más. Pusimos como 3 negocios, que eran 3 negocios, fue de teléfonos, me quedaron más con los teléfonos, perdí dinero y capital. Eso, ¿por qué? Pues el negocio de ropa, ustedes supieron, para que no se ropa, todavía hay ropa tirada y que la gente que no la ha pagado. Y mi más ambición, puse unos de hot dog, puse 2 vendedores y los 2 vendedores me la dieron, bueno, no trabajaron, me robaron los hot dogs.
Ustedes a veces la ambición que puede también, o la ambición a tener dinero, y cuando eso es una experiencia que me queda bien marcada para toda la vida. Yo estaba bien en las cosas del Señor, pero a mi misma ambición de querer tener más, lo que me provocó fue que perdí el capital que tenía y perdí lo que había logrado antes. ¿Ves? Esto pasa porque no buscamos la dirección de Dios en las cosas. Ahora, bueno es que reconozcamos y que no nos vuelva a pasar. Que nos acordemos del pueblo de Israel, que cuando la nube no se movía, no había que moverse. Nadie se quería ir a adorar al desierto. Si la nube iba a quedarse aquí, ¿qué iba a ir yo a hacer al desierto? Nada. ¿Qué iba a hacer yo a moverme? O moverme si el calorcito estaba en el campamento, ¿por qué me iba a ir para afuera? No, Señor. Entonces, cuando Dios guía tu vida, tienes que entender que si Dios no va contigo, es mejor que no vayamos. Es mejor que no hagamos las cosas en la carne. Porque, miren, las cuestiones espirituales se tienen que discernir espiritualmente. Y nosotros tenemos que entender que humanamente somos muy falibles. Fallamos, cometemos errores. Pero cometemos errores porque descuidamos nuestra vida espiritual. Busquemos siempre presentarnos delante de Dios cada día diciéndole: Dios, hoy ¿qué quieres que haga? ¿Cómo quieres que lo haga? Sé tú ayudándome a hacer negocios. Sé tú ayudándome a hacer las cosas conforme a tu voluntad. Miren, si venimos delante de Dios con humildad, Él no nos rechaza. Más bien Él rechaza al soberbio. El que yo vengo y voy a hacer esto. No, pero es que Dios puede decir: no, pero yo no voy a... No importa, yo lo voy a hacer. Dice la Biblia, sin pedirle dirección a Dios. Dios desecha al soberbio y da gracia al humilde. Entonces el humilde usted lo va a ver prosperar. Al humilde usted lo va a ver a su manera, va feliz y va caminando. Y la gloria sea para el Señor, ¿verdad? Que mientras la nube se mueva, se van a mover. Porque los fieles así son. Y cuando la nube no se mueva, se van a esperar. Y se van a esperar hasta que la nube se mueva. Entonces es necesario que entendamos que si la presencia de Dios, y esto es capital, para mí tiene que ser una realidad en nuestras vidas, como iglesia, como ministerio. Estamos comenzando. Si la nube de Dios nos lleva en una dirección, movámonos todos. ¿Verdad? No quiero ver que alguien se quede tirado, que se pierda la bendición. Yo creo que Dios tiene una bendición para cada uno de nosotros. Por eso nos llamó y nos escogió, imperfectos como somos. Pero si la nube se detiene en algún momento, en algún área donde tenemos que trabajar, detengámonos un momento. Limpiemos el campamento como hacía Israel. Santifiquémonos. No andemos tratando de conquistar el mundo si ni siquiera nos hemos conquistado a nosotros mismos. No andemos pensando en cosas más grandes si no hemos podido basar lo básico. Antes de querer hacer algo, preocupémonos por saber cómo hacerlo. Y antes de predicarle a otro, también preocupémonos por vivir lo que predicamos. Porque me gustaba, la otra vez alguien me decía: yo voy a ir y te voy a acompañar al evento, pero yo no quiero que la gente me mire ahí como que ayudando mucho, dice, porque van a pensar que ya tenés a un corrupto ahí. Me dice: porque yo tengo que cambiar, me decía esa persona. Está bien, le dije yo, con que sirvas a tu manera, yo estoy agradecido. De esto se trata, tener un temor hacia Dios. Así que si no estamos seguros que Dios va con nosotros en una decisión que tomamos, es mejor que no la llevemos a cabo, porque al hacerlo lo más probable es que fracasaremos en lo que emprendamos. ¿Cuántos matrimonios fracasan, negocios, por no esperar el tiempo de Dios? En conclusión, para terminar, caminar con Dios es lo mejor que podemos hacer, porque si lo hacemos con Él, bajo sus estatutos, bajo su dirección, estamos caminando hacia la vida eterna. Y si lo hacemos de esta manera, podemos estar seguros que aunque haya oposición, Jehová peleará por nosotros. Que aunque haya adversidad, en sus manos estaremos seguros. Que si hay soledad, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Entonces, algún día no estaremos en esta tierra.
Algún día, si el Señor no viene antes que muramos, será hermoso que la gente comente sobre la vida de Claudia o Wilmer o Carlos y puedan decir la manera en cómo, aunque fueron impíos, pecadores como yo, puedan haber caminado en el Señor de tal manera que pudieron vencerse a sí mismos con la ayuda de Dios y recorrer el camino de la fe. Cuán hermoso sería que al terminar nuestros años, cuando ya estemos en el sepulcro, cuando nuestros hijos le cuenten a sus hijos, puedan decir: oh, tú no conociste a mi padre, tú no conociste a mi madre, cómo servía a Dios, cómo buscaba su presencia, cómo al principio era un viejito cascarrabia, pero el Señor cambió su corazón. Oh, cuán importante y cuán valioso sería que al terminar nuestra vida, al terminar nuestros años, pudiera la gente decir realmente que pude ver cómo Dios cambió la vida de esta persona. Pude ver cómo el evangelio que predicó fulanito o fulanita lo vivió a tal punto que lo llevó a la patria celestial. Cuán hermoso fuera ver lo que se cumplió. No lo busquen, pero está en Génesis 5:24, que dice que caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Enoc significa consagrado. Dios tomó a un hombre allá por Génesis que era tan perfecto delante de Dios, que caminó de tal manera que no conoció muerte, sino que Él se lo llevó. Se lo llevó así como Elías. Era una sombra de lo que sería el rapto que estamos esperando como iglesia. Pero cuán hermoso sería que cuando terminara nuestra vida nosotros ya no estaríamos aquí, pero nuestros hijos pudieran decir: oh, cómo caminó nuestro padre, cómo caminó nuestra madre, cuán fiel fue en el camino, aún imperfecto, Dios se glorificaba en su vida. O cuando tenía necesidad, cómo levantaba las manos. Yo admiraba a mi papá o a mi mamá cuando de repente no había más que frijoles, pero siempre dábamos gracias por lo que él tenía. A veces el camino era cuesta arriba o pedregoso, nunca se quejó, siempre puso la mirada en el Señor. Qué hermoso sería que nuestros hijos, nuestros nietos pudieran testificar que creímos en un Dios vivo, que un día empezamos el camino y que al igual que Dios empezó la buena obra en nosotros y la perfeccionó hasta el día de su venida, también podamos nosotros llegar a ese lugar, a la patria celestial. Cuán hermoso sería que al terminar nuestra vida estemos en paz con el Señor, y aunque nos haya costado mucho y hayamos vivido consecuencias por nuestras decisiones, hayamos terminado nuestra carrera. Vamos a orar y después vamos a